Estados Unidos se está convirtiendo en una carnicería. Solamente escuchamos cómo los cuerpos caen día a día y docenas por docenas son acribillados y nadie hace nada al respecto. Estados Unidos ocupa actualmente el número 103 en la lista de países más violentos según una prestigiosa publicación del país. Con 514 delitos violentos y más de 10 homicidios por cada 100,000 habitantes. Pero todo esto era de esperarse. Los Estados Unidos se han degradado a los niveles más bajos de su moralidad. Los valores familiares, sociales y espirituales han sido reemplazados por el dios del egoísmo. Por ejemplo, Estados Unidos ha descuartizado más de 60 millones de bebés en el vientre de sus madres en los últimos 50 años, algo que las civilizaciones pasadas hacían, y cuando nosotros lo leemos en los libros de historia, nos da asco. Ahora, en el nombre del egoísmo, en el nombre de vivir una vida libre, nosotros estamos haciendo lo mismo. Continuaremos protegiendo a las pacientes que vengan a nuestros estados buscando cuidado abortivo. Están autorizando a otros doctores a dar pastillas para que puedan hacer terminaciones selectivas del embarazo. Por eso están construyendo la oficina de la costa oeste para proteger el acceso de los pacientes a la atención reproductiva. Si tú llegaste a Estados Unidos hace 30, 50 años, te darás cuenta que todo ha cambiado. Antes podías dejar las bicicletas, los juguetes de tus niños en la banqueta enfrente de tu casa e irte a dormir con la puerta de tu cochera abierta y nada sucedía. Ahora millones de estadounidenses están comprando armas todos los días porque no se sienten seguros. Antes las armas se utilizaban para los deportes, la cacería, el tiro al blanco. Ahora se han vuelto un arma de defensa propia, porque no sabes cuándo te puede llegar la hora. Cada día se realizan miles de transacciones para comprar y registrar armas en los Estados Unidos. El FBI ha estado reuniendo varias estadísticas alrededor de todo Estados Unidos, y lo que han descubierto ha aterrorizado a las personas que viven ahí. A pesar de que esta agencia gubernamental trabaja para el Partido Progresista y se ha convertido en perseguidor de la oposición, no lo pueden esconder. Y se ha descubierto una ola de violencia que está devorando a Estados Unidos, desde sus poblaciones más pequeñas y personas más humildes. ¿Cuáles son las ciudades más sangrientas de Estados Unidos? ¿Cuáles son los datos que tanto preocupan al FBI? ¿Cuántas personas están muriendo en estos terribles lugares? ¿Será posible que tú vivas en una de estas 15 ciudades? Pues echemos un vistazo a las 15 ciudades más sangrientas de los Estados Unidos de América. El problema mayor es que no hay consecuencia. Número 1. Battle Creek, en el estado de Michigan. En Battle Creek hay alrededor de 12 crímenes por cada 1,000 personas. La población total de Battle Creek es un poco más de 50,000. Esto significa que para las personas que viven ahí, hay una probabilidad de 1 en 83 de ser víctimas de un crimen violento. Según los últimos datos, hubo 7 asesinatos, 57 casos de conducta sexual inapropiada, 38 robos y 530 asaltos en Battle Creek. Número 2. East St. Louis, en Illinois. Esta ciudad tiene una población de 18,000 habitantes. A diferencia de la mayoría de las ciudades pequeñas de Illinois, East St. Louis tuvo 36 asesinatos la última vez que el FBI reunió datos para hacer su lista. Se informa que solo el 25% de esos asesinatos son procesados por un tribunal penal, que es mucho más bajo que el promedio nacional del 60%. Alrededor del 32% de las familias viven por debajo del umbral de pobreza y un asombroso 49% de las personas menores de 18 años viven en la pobreza. Incluso hay advertencias sobre la seguridad en este lugar, advirtiendo a los turistas que tengan cuidado. Estas advertencias son parecidas a las que se hacen en lugares como Afganistán o ciertas partes de Irak. Cuando se publicaron los datos, junto con los 36 asesinatos, hubo 27 informes de conducta sexual inapropiada, 32 robos y 173 agresiones. Si bien los asesinatos son muy altos, el número de asaltos es comparativamente bajo, por lo que hay una probabilidad de 1 en 95 de ser víctima de delitos violentos en esta pequeña ciudad. Número 3. Pine Bluff, en Arkansas.
En Pine Bluff, una ciudad con una población de alrededor de 41,000 habitantes, hubo 23 asesinatos alarmantes, 36 informes de conducta sexual inapropiada, 56 robos y 710 asaltos. En términos de la probabilidad de que los lugareños se conviertan en víctimas de delitos violentos, es de 1 de cada 49. Además de los 825 crímenes violentos en Pine Bluff, hubo 2,350 delitos contra la propiedad, lo que significa que hay una posibilidad entre 17 de ser víctima de un delito contra la propiedad. Pine Bluff tiene una tasa de 57 asesinatos por cada 100,000 personas. ¿Sigues aquí? ¿Nos haces un favorcito? Ayúdanos a correr este video hasta el final para apoyar este canal. También ve a la descripción del video donde tenemos recursos importantísimos. Por ejemplo, cómo puedes eliminar tu deuda, o si estás en necesidad y quieres un préstamo, ahí lo puedes encontrar también. Número 4. Monroe en Luisiana. En Monroe, que tiene una población de aproximadamente 47,000 personas, hubo 19 asesinatos, 9 informes de conducta sexual inapropiada, 111 robos y 1,100 asaltos. Alrededor del 37% de los residentes de Monroe viven por debajo de la línea de pobreza, y este porcentaje se eleva al 54% para las personas menores de 18 años. Las posibilidades de convertirse en víctima de un crimen violento en Monroe son 1 en 38, y hay una asombrosa posibilidad en 1 en 18 de ser víctima de un delito contra la propiedad. Número 5. Bessemer en Alabama. En Bessemer, una ciudad con solo 26,000 habitantes, se reportaron 850 crímenes violentos y 2,000 delitos contra la propiedad. Esto significa que los residentes tienen una probabilidad de 1 en 30 de ser víctimas de delitos violentos y 1 de cada 13 posibilidades de ser víctimas de delitos contra la propiedad. En Bessemer, las posibilidades de convertirse en víctima de cualquiera de estos crímenes son bastante altas, 1 de cada 9. Alrededor del 24% de las familias y el 27% de toda la población de la ciudad vive por debajo del umbral de la pobreza, y este número se eleva al 38% para las personas menores de 18 años. Si bien Bessemer alguna vez tuvo industrias prósperas, incluidas la minería y la siderurgia, estos días se acabaron, y ahora la ciudad solo es famosa por ser un lugar próspero para el crimen. Número 6. Florida City, en el estado de Florida. El ingreso per cápita en Florida City es de solo $8,300. Aproximadamente el 43% de los residentes de Florida City y el 42% de las familias viven por debajo de la línea de pobreza, y este número aumenta al 57% para los menores de 18 años. La pobreza es un problema alarmante en esta ciudad, y aunque la pobreza no es la causa directa de la violencia, a menudo conlleva a situaciones muy violentas. En Florida City hubo 337 crímenes violentos y 682 delitos contra la propiedad, lo que significa que las personas tienen una probabilidad de 1 en 38 de ser víctimas de delitos violentos y una probabilidad de 1 en 19 de experimentar un delito contra la propiedad. Número 7. West Memphis, en Arkansas. West Memphis tiene una muy mala reputación por su alto nivel de violencia y constantemente ha tenido una mala clasificación en los índices de seguridad a lo largo de los años. Según los últimos datos, los residentes aquí tienen una probabilidad de 1 en 37 de ser víctimas de delitos violentos, lo cual es bastante alarmante. Los datos indican que hubo 650 delitos violentos y 950 delitos contra la propiedad en una ciudad con una población de solo 26,000 personas. Específicamente hubo 7 asesinatos, 33 informes de conducta sexual inapropiada, 50 robos y 560 agresiones. Número 8. Spartanburg en Carolina del Sur. Esta ciudad tiene alrededor de 38,000 habitantes y solía ser famosa por sus fábricas textiles, pero eso cambió cuando las fábricas cerraron. Cuando el FBI publicó sus datos, Spartanburg tenía 590 crímenes violentos y 2,400 delitos contra la propiedad. Eso es bastante para un lugar de este tamaño. Esto significa que hay alrededor de 16 crímenes violentos por cada 1,000 personas y 62 delitos contra la propiedad por cada 1,000 personas.
En general, las personas en Spartanburg tienen una probabilidad de 1 en 66 de ser víctimas de un crimen violento. Los datos muestran que hubo 8 asesinatos, 77 robos, 27 informes de conducta sexual inapropiada y 480 agresiones. A pesar de que ha habido alguna mejora en la situación delictiva en la última década, en 2022 130 armas de fuego fueron robadas y 78 armas fueron decomisadas de vehículos particulares, lo que demuestra el mal manejo de armas en esta pequeña ciudad. Número 9. Sauk Village en Illinois. Esta ciudad es bastante pequeña, cubre solo 4 millas cuadradas y tiene una población de menos de 10,000 personas. A pesar de su pequeño tamaño, los últimos datos muestran que hubo 530 crímenes violentos en Sauk Village. Los delitos contra la propiedad ascendieron a 170, pero aquí el mayor problema es la violencia y no los robos. Puede sonar sorprendente, pero estos números significan que los residentes tienen una probabilidad de 1 en 18 de ser víctimas de delitos violentos y una probabilidad de 1 en 14 de ser víctimas de violencia en contra de su propiedad. En Sauk Village hubo 500 casos de asalto agravado, que es más de lo que tenían las 100 ciudades más seguras de los Estados Unidos. Si bien solo hubo 2 asesinatos, es necesario recordar que solo hay 10,000 personas viviendo ahí. Número 10. Anniston en Alabama. Anniston tiene un poco más de 21,000 personas y tuvo 162 crímenes violentos y 1,100 delitos contra la propiedad. Hubo 7 asesinatos, 7 informes de conducta sexual inapropiada, 30 robos y 120 agresiones. En comparación con los otros lugares en esta lista, el número de asaltos no fue demasiado alto, pero los asesinatos y los delitos contra la propiedad fueron notablemente altos para una ciudad tan pequeña. Para los residentes de Anniston hay una probabilidad de 1 en 130 de ser víctima de delitos violentos, pero cuando se trata de delitos contra la propiedad es un riesgo mucho mayor en 1 en 19. Número 11. Española en Nuevo México. Esta ciudad es conocida por ser el hogar del Laboratorio Nacional de Los Álamos, donde se fabricó la bomba atómica al final de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, hoy en día está ganando fama por sus problemas de delincuencia. Española es bastante pequeña, cubre solo 8,34 millas cuadradas y tiene poco más de 10,000 residentes. La causa principal de sus problemas delictivos son las drogas. En todo Estados Unidos hay más de 1,2 millones de crímenes violentos cada año. Española tuvo 350 de estos crímenes, junto con 383 delitos contra la propiedad. Pero teniendo en cuenta su tamaño, estos números son relativamente pequeños. Las personas que viven en Española tienen una probabilidad de 1 en 30 de ser víctimas de delitos violentos, que es más alta que el promedio de Nuevo México en general, donde la probabilidad es de 1 en 127. Un crimen ocurre aproximadamente cada 7 horas en Española. Los informes dicen que aquellos que viven al este de la ciudad tienen una probabilidad de 1 en 13 de ser víctimas de un delito. Número 12. Park Gold en el estado de Arkansas. Park Gold es una ciudad muy pequeña con alrededor de 29,000 personas. Los asesinatos son raros en Park Gold. De hecho, cuando el FBI reunió los datos la última vez no se reportaron asesinatos, pero hubo 26 casos de conducta sexual inapropiada, 8 robos y 330 agresiones. Las personas en Park Gold tienen una probabilidad de 1 en 83 de ser víctimas de un crimen violento. Número 13. Dillingham en Alaska. Dillingham es una ciudad bastante pequeña con solo 2,300 habitantes y es conocida por su industria pesquera. Lo que pasa con estas pequeñas ciudades en áreas remotas es que si hay delincuentes ahí, es muy probable que los residentes sean seriamente amenazados por estos crímenes. De hecho, los informes dicen que en la parte norte de la ciudad las personas tienen una probabilidad de 1 en 28 de convertirse en víctimas de un delito. Pero si viven en la parte occidental de la ciudad, hay una probabilidad de 1 en 10. Cuando se trata de estadísticas de delincuencia, la situación se hace más preocupante y oscura. Lo que es aún peor es que en 2007 tuvo la tasa más alta de conducta sexual inapropiada por persona en Estados Unidos, con un incidente por cada 104 personas. Número 14. Henderson en Carolina del Norte.
Se trata de otra ciudad muy pequeña, con solo 15,000 habitantes. El ingreso promedio aquí es de aproximadamente $23,800 y aproximadamente una cuarta parte de la población vive por debajo del umbral de pobreza. Cuando el FBI recopiló por última vez datos sobre delitos, había 250 delitos violentos y 640 delitos contra la propiedad en esta ciudad. En este pequeño lugar, no mucho más grande que lo que muchos llamarían un pueblo, hubo 5 asesinatos, 8 informes de conducta sexual inapropiada, 40 robos y 200 agresiones. La gente aquí tiene una probabilidad de 1 en 60 de ser víctima de un crimen violento. Número 15. Kotzebue, en Alaska. Kotzebue es una pequeña ciudad con poco más de 3,000 habitantes, ubicada a 30 millas del Círculo Polar Ártico. Aquí las personas tienen aproximadamente una probabilidad de 1 en 30 de ser víctimas de un crimen violento, lo cual es una cifra bastante preocupante. Los datos más recientes reportan 111 crímenes violentos en el lapso de un año, incluidos 2 asesinatos. Los informes de noticias sobre la ciudad están llenos de terribles incidentes que incluyen asaltos, secuestros, asesinatos y crímenes violentos contra niños. Eso es ciertamente mucho para una ciudad de solo 3,000 personas. Pero a pesar de todo lo malo que está pasando, en este canal te proveemos con recursos importantísimos que te podrán ayudar en tu vida financiera, tales como el curso de cómo comprar tu casa para que ahorres miles de dólares y obtengas el pago más bajo que puedas. También tenemos recursos para que elimines más del 50% de tu deuda, recursos para que repares tu crédito y préstamos personales. También, si tienes un negocio, tenemos los recursos para que lo hagas crecer, préstamos para tu empresa y la oportunidad de que recibas compensación por parte del gobierno si es que mantuviste tus puertas abiertas durante la pandemia. Gracias por todo tu apoyo. Vámonos a la descripción del video y te mando un saludo muy grande.